Buenas noches, compañeras y profesora. A continuación yo voy a exponer la parte que me correspondió del trabajo sobre el mundo de los niños, cómo lo descubrimos. Entonces yo voy a continuar con la exposición sobre los métodos de investigación. Entonces pues debemos saber que los investigadores del desarrollo infantil trabajan según dos tradicionales metodologías que son la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Como sabemos, cuando nos referimos a cuantitativo es de cantidad, ¿cierto? Y cuando es cualitativo, pues nos referimos a la cualidad de esa persona que estamos investigando, en este caso el niño. Entonces, la investigación cuantitativa maneja datos objetivamente. Entonces, como es en cantidad, como es en masa, pues es mucho más fácil de que estos datos sean más certeros. También se basa en el método científico, porque ahí se identifica el problema, se saca una hipótesis, se hace la recolección de unos datos, se analizan estos datos y pues se difunden estos datos para ver cómo nos fue en esa investigación. También se lleva a cabo en ambientes controlados, o sea, en espacios científicos, ya sea de campo o en laboratorios, pero están mucho más controlados que los naturales. En cuanto a la investigación cualitativa, pues aquí se hace más interpretación de sentimientos o de creencias pues de la persona a la cual se está investigando. Esta es más flexible porque como es a campo abierto, por así decirlo, pues uno se da cuenta de más cosas, uno va conociendo más al niño y uno va conociendo pues sus sentimientos, sus formas de actuar y muchas cosas que tienen que ver con la personalidad. Se lleva a cabo en entornos cotidianos, como les decía, y se reconoce más la necesidad de esta investigación, ya que pues nosotros nos centramos más en el comportamiento del niño y no tanto a evaluar el niño numéricamente, sino queremos que él supere muchas cosas en su personalidad. También encontramos como formas y métodos de investigación, encontramos el muestreo. Entonces los investigadores cuantitativos necesitan controlar quién forma parte del estudio. El muestreo se refiere a la muestra que yo voy a obtener de dicha investigación. En este caso se utiliza más en investigaciones cuantitativas. Entonces la muestra se puede ser cuantitativa en secciones pequeñas, puede ser en un grado específico, puede ser en un colegio y se hace una selección aleatoria, pero se sacan diferentes estudiantes de la misma institución para poder aplicar la investigación. Y el grupo en la población, pues se tiene más en cuenta las personas o los niños que tienen un poquito más de, ¿cómo decirlo?, de objetividad, ¿de qué? De más creencias, más pertenencia a su institución. Entonces, eso es en cuanto al muestreo. También encontramos unas formas de recopilación de los datos cuando hacemos una investigación. Encontramos que existen unos autoinformes. Entonces esos autoinformes se hacen por medio de cuestionarios que se le hacen a las personas de la población, las entrevistas que son más cara a cara con la persona que se está investigando para obtener datos más claros, más concisos, y también se hacen los diarios de campo para verificar en el campo en que nos encontramos, para ver cómo son las actitudes de los niños. Eso sí hay que tener claro que, por ejemplo, cuando uno va a hacer un diario de campo en un aula de clase, el comportamiento del niño varía porque se siente observado. Estas formas de recopilar datos son flexibles porque le ayudan a la persona que está a la persona investigadora para que obtenga los datos pues con más facilidad. Son muy representativas,
Las preguntas que se le hacen a las personas pues tratan de ser muy claras y concretas para que éstas no se vayan a ir como por los lados, por así decirlo, y cambien las preguntas o las tergiversen. También se reciben las opiniones y lo que se busca es que no hayan distorsiones en la información o en los datos que se le está pidiendo a la persona. Resulta que encontramos una observación naturista. ¿Por qué naturista? Porque es lo que se vive, lo que se está realizando en un entorno que es real, porque se registra lo que realmente se ve. Pero resulta que pueden haber sesgos del observador, de quien está haciendo la investigación. ¿Por qué? Porque él puede, como a manera personal y no tanto profesional en su entorno investigativo, él se puede ir por otras variantes, por otras variables. Aquí en esta observación naturista también se evalúan los comportamientos, en este caso los comportamientos que tiene el niño. Como les decía, en la investigación cuantitativa pues nos fijamos más en el comportamiento de la persona, del niño o de aquel grupo de personas que estamos investigando. Aquí no hay manipulación de la conducta, simplemente nosotros observamos como investigadores para ver cómo es la conducta de la persona que está siendo investigada. También encontramos la observación de laboratorio. ¿Por qué de laboratorio? Porque esta observación es más controlada. Se da en situaciones pues más concretas. Puede resultar artificial en algunas ocasiones y pues hay diferencias conductuales de los participantes. ¿Por qué hay diferencias conductuales? Pues porque la persona no va a actuar siempre de la misma manera, como les decía, si se siente observada o no. Resulta que durante la década de 1960 esta observación era muy común para alcanzar un control más riguroso y tener más evidencias, pero resulta que ahora los dispositivos electrónicos han aumentado esta objetividad, esta observación de laboratorio, porque se puede llevar a través de grabaciones, de computadoras, de videos, de cintas grabables que le permiten a la persona ajustarlas, que le permiten a la persona tener algo más certero en este tipo de observación. Tenemos unos diseños de investigación. ¿Qué es un diseño de investigación? Pues es un plan para llevar a cabo una investigación científica. Recordemos que la investigación científica requiere un problema, de que voy a investigar, de una hipótesis, de tener unas variables que sean favorables a la investigación, de tener cosas certeras para poder luego sí expresarlas y difundirlas con respecto a las pruebas, a las investigaciones que uno realiza. Tenemos un estudio de un caso. El estudio de caso se le hace únicamente a un individuo, a una sola persona en estudio. En este caso puede ser algún niño que tenga algún problema de conducta, de comportamiento, puede ser académico y se le hace un estudio más riguroso, pero únicamente a esa persona, no es grupal. Esta información es mucho más detallada, por lo mismo, por lo que nos centramos solamente en una persona, en ver cómo es su comportamiento, cómo es en su hogar, cómo es en el colegio, cómo es en muchas circunstancias de la vida. Acá hay muchas más vías de indagación porque podemos preguntarle a sus padres, porque podemos preguntarle a sus docentes, a sus compañeros, a los niños con los que él diariamente se rodea y así como a las personas con las que él se rodea. También tenemos un detalle del desarrollo de una persona, lo que les decía. Esto nos permite conocer más a fondo la realidad en que está viviendo, en que está inmerso este chico. También tenemos un estudio etnográfico. ¿Por qué etnográfico? Porque es un estudio mucho más detallado de la cultura en que éste está inmerso. Recordemos que existen una investigación transcultural
transcultural en la que nos podemos dar cuenta que a través de preguntas, a través a diferentes personas o a diferentes niños de otras culturas, las pueden interpretar de diferentes formas. Por esto el investigador debe saber qué es lo que va a preguntar y cómo lo va a preguntar. Este tipo de estudio etnográfico puede ser cualitativo o cuantitativo, alguna de esos dos métodos de investigación, y los investigadores viven y participan en estos grupos, ya sean pequeños, que en realidad es lo más favorable para que ellos se centren más y se sientan más inmersos en la cultura que están investigando. Encontramos también un estudio de correlación, que es el estudio de las variables que se están llevando a cabo, que sean favorables o no, o sea, que estas sean positivas o sean negativas con respecto a la investigación. Y por último tenemos el experimento, que es un procedimiento que es controlado, puede ser a un grupo experimental, o sea, a un grupo determinado que se lleva a un laboratorio o que está en estudio de campo, pero a esas personas en especial es a la que se le va a hacer ese estudio. También tenemos un grupo de control que no recibe el tratamiento, pero que está sujeto a experimentación también para ver cómo es el comportamiento de ellos sin necesidad de aplicar la técnica que se le va a hacer al grupo experimental. Este tipo de experimentos, como les digo, se puede llevar en un laboratorio, se puede llevar en un campo o se puede llevar de manera natural. Tenemos unas investigaciones conjuntas que son las que se realizan, que es realizada por varios investigadores a la vez. Estas se muestran en más cantidad y son más representativas y son apoyadas en especial por los departamentos gubernamentales. Tenemos también una ética de la investigación que es muy importante y primordial cuando uno va a hacer una investigación, porque debe existir en ella, no debe existir engaños, deben haber consentimientos de las personas a las cuales se le está haciendo la investigación, que estén enteradas de lo que se está realizando, debe haber una privacidad en la vida de esas personas. Debe haber unos principios que son de beneficencia, de respeto y de justicia ante las personas que se están investigando, que haya algo que les pueda servir a ellos, que esté lleno de respeto y de justicia, que no haya faltas por parte de la persona que está investigando, de irrespeto, de hacer quedar mal a la persona, ¿no? Porque la idea es ayudar y que ellos se beneficien de esta investigación que uno está realizando. Derecho al consentimiento informado. Cuando es el caso de que se está investigando, haciendo una investigación de un niño, pues obviamente los padres deben estar informados, debe haber un consentimiento, no del niño, sino de los padres, porque el niño todavía no está en la capacidad de decir sí o no ante un tipo de proceso tan importante como es una investigación. Tenemos también el derecho a la autoestima, pues en algún momento uno sin querer, en el momento que hace la investigación, puede dañar los sentimientos de esa persona sin uno quererlo, porque puede ser un proceso en el cual se deben demostrar características del niño o de la niña o del individuo, y resulta que ellos no tienen el dote suficiente para demostrar eso, y de esa forma uno puede hacerle daño a un niño o una persona sin intención. Y la confidencialidad ante todo, porque es muy importante que lo que las personas cuenten en una investigación, pues que sea privado y que no haya ninguna falta de respeto ante eso. Muchas gracias y espero haya quedado clara la información.